¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo a la hora que vean esta transmisión, esta clase de ilustración digital y proyecto final de ilustración. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Gerardo Piedras Mendoza. Él pues es un artista visual, autodidacta y egresado de la licenciatura en Artes Visuales por la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura. Él estuvo en la generación 2014-2019. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversas muestras gráficas de pintura y dibujo. Ha sido publicado con su trabajo de cómic por diversas plataformas y a partir del 2020 hasta la actualidad ha producido de manera continua webcómic, pintura y dibujo, además de ser un tatuador profesional desde el 2016. Su interés por el arte va encaminado a la sátira, la cultura popular mexicana. En esta hace un enfoque hacia los personajes de la música regional mexicana y nos presenta en sus diversas posibilidades en el arte. Parte del humor ácido y negro abordando la vida y su día a día en un estudio de tatuajes. Entonces démosle un aplauso virtual a Gerardo Piedras. Gerardo, pues bienvenido, bienvenido. Hola a todos, gracias por invitarme, maestro. Estoy pues algo nervioso, muy contento de estar aquí con ustedes, compartiéndoles un poquito de lo que hago y como ya dijo el maestro, Pues ¿qué pasó? eres de los ¿No digo? primeros invitados que son egresados de la facultad. Eh, Entonces, creo que por ¿Sí aquí se oye? podemos empezar como, bueno, te vamos a dejar para que nos cuentes tu trayectoria, para que nos platiques tus procesos creativos y pues bueno, bienvenido, adelante. Sí. Sí, bueno, justamente estaba pensando qué les iba a contar, qué les iba a platicar aquí. Y haciendo un poco de retrospectiva a dónde comienza todo esto, a mis eventos canónicos que me llevaron hasta este punto y hasta pues la publicación del webcomic y todo esto. Pues no sé, les quisiera comentar que desde pues, toda la vida he estado muy interesado en lo que es el dibujo, la pintura, todo eso. Y creo que mi recuerdo más antiguo es en los libros de texto de primaria, con los dibujos de Trino. Bueno, ahora sé que son de Trino, en ese entonces no sabía, solo me gustaban muchísimo, no sabía por qué. Y que de hecho para hacer dibujos de libros de texto de primaria eran pues, dibujos así bien brutales, así como les diré, como muy apantallantes. Y pues como todo niño estaba muy interesado en todo lo que llamara la atención. Recuerdo mucho pasar por los estanquillos de revistas y ver las portadas, no sé, de los cómics, de revistas que estaban ilustradas, esas revistas de muy interesante, National Geographic, que tenían dibujos, ¿no? Los periódicos también, porque igual me tocó que mi papá compraba mucho periódico y solo me brincaba las tiras, que ni siquiera entendía porque eran chistes políticos, ¿no? Pero el dibujito que aparecía ahí era y que contaba algo. Creo que eso es como algo importante porque siempre eh, el hecho del dibujo y del texto, ¿no? Y siempre he tenido muy marcado esa parte de hago un dibujo y le pongo un texto porque este personaje está diciendo algo. Y tal vez si no lo alcanzo a decir completamente con el dibujo, lo pongo en texto. Pues también recuerdo mucho que cuando entré a la secundaria, comencé a dibujar a mis maestros. Tengo por ahí perdido en los albores del tiempo unas libretas que, de hecho ya no las tengo, están perdidas. En la secundaria comienza como esta onda de empezar a dibujar a mis maestros, a los prefectos, y ahí comencé a hacer unas tiras de unos vatos que iban a la escuela en una combi hippie.
y por alguna u otra razón veíamos qué era lo que hacía molestar a un maestro o no sé, ciertas cosas que, mañas que tenían los maestros y en el cómic me burlaba de eso y siempre terminaban peleando. O sea, así peleas eran calcas de álbumes de estampitas de Dragon Ball Z. Y desde ahí empezó así, pasé en la misma secundaria, a hacer, te digo, todas esas tiras de, más que nada de burla, de efectos que tenían los maestros, que está mal, pero era gracioso y era parte del, pues de esa onda, ¿no? De echar relajo más que nada, que es igual, me pongo a pensar mucho que a veces no todo tiene que ser en la vida tan serio y creo que por eso igual me voy un poquito más enfocado al humor, en este caso en el webcomic del oso. Y pues de ahí es los orígenes pues, de todo esto. En la secundaria, de hecho, tengo una colección enorme de revistas, de cómics. Comencé a comprar los cómics del Místico porque las portadas me llamaban mucho la atención. Y ya cuando lo ojeaba, pues el dibujo era más sencillo, ¿no? Y también es parte de cosas que pues uno se va dando cuenta. Por ejemplo, cuando yo comencé a tomar los primeros cursos que tomé de dibujo fueron de dibujo, pues era un poco más enfocado al cómic. De hecho, este chavo que me enseñó, bueno, esta persona, este maestro, era entintador de cómics. Entonces, de cómics, pues así más eh, occidentales, estilo Marvel, DC, todo eso. Entonces también, ya obviamente empieza uno como que a recapitular todas estas experiencias y cuestiones que le van pasando. Y pues me di cuenta que precisamente esa manera de contar las historias, esa necesidad de decir algo, de hacer reír tal vez, siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces tuve ciertos maestros que te hacen como perder o sea, no perder el rumbo, sino más bien te empiezas como a meter otras ideas en tu cabeza y cambias tus objetivos conforme va pasando el tiempo. Pero pues todo vuelve a surgir, ¿no? O sea, todo vuelve a tomar su trayectoria. Y después de estar involucrado en varios proyectos como muy ambiciosos para lo que es, porque en realidad crear cómic a ese nivel es muy estresante, muy cansado, muy agotador. Y más si estás solo o si solamente son dos personas. Entonces, creo que todo esto, el evento canónico más importante también fue llevé mi carpeta a una revisión de portafolios con editores de DC, algo así, creo que era DC o Marvel, no me acuerdo, en la Mole Comic Con. Eso fue creo que en 2018, 2017, por ahí. Y pues obviamente la falta de información y de acceso a ciertas cosas, pues yo llevé mi portafolio así chiquito, bonito, 5 páginas, y hoy desde que está uno, ay, perdón, desde que estás formado, y empiezas a interactuar con los compañeros que también llevan su portafolio y todo esto, te das cuenta, ¿no? De la cruda realidad, pero pues solo hay dos caminos, o te desanimas y lo dejas, o te desanimas y sigues. Y creo que en este caso eso fue justamente como el parteaguas para comenzar otra vez reinventarme, ¿no? O sea, dejar de lado como que estas ideas de un cómic debe de ser DC, Marvel, Image Comics, algo así de serio. Justo en ese entonces comencé a repasar todo esto, todos mis cómics viejitos de los maestros, de los dibujos de experiencias con amigos, de mis mismos amigos que dibujaba yo para hacerles burla y así. Y eh, comienzo haciendo una ilustración así muy chiquita de un oso, porque en el estudio de tatuajes donde empecé a trabajar para esto después del rechazo de las editoriales grandes, comencé a tatuar y me uní a un equipo donde había un tatuador que le dicen oso y pues salió por molestarlo, así hice un osito
que estaba tatuando a un gato. Y desde ahí pues ya le había puesto pues prácticamente, ya lo tenía bien pensado. Entonces dije, voy a hacer un cómic y volví a caer en el error de comenzar a hacerlo todo muy, pues como debe ser, por así decirlo, ¿no? Comencé a desarrollar el diseño de personajes y me estaba complicando mucho la vida. Estaba diseñando un oso todavía más humanoide, más raro. Los personajes que interactuaban con él eran pues más estéticos, más pues como un cómic americano, prácticamente. Y ya entonces todo comienza así, igual, pues como siempre me he dado cuenta que todo comienza así en mis proyectos, y fue por molestar, por cotorrear, por echar relajo. Y empiezo a hacer las primeras tiras del oso, donde pues explico así como, bueno, esto está chistoso, pero ¿por qué, no? Y pues, te empiezas a hacer preguntas, y preguntas que pues probablemente la demás gente que vea tu trabajo se va a preguntar. Y entonces dije, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, vamos a hacer algo, a contar el origen de por qué este oso está en este estudio de tatuajes. Ya obviamente lo comencé haciendo así y empecé a desarrollar así poco a poco. O sea, ese cómic, de hecho, este último año, hace un año, me di cuenta que ya tenía dibujadas casi 25 páginas y ni me había dado cuenta. O sea, yo nomás me estaba divirtiendo en el proceso y pues sí, así van la historia hasta ahora, hasta el momento. No sé, creo que están actualizados un poquito. Ya de ahí, pues, ahorita estoy en planes pues, de publicar, de autopublicarme, no sé. Y tengo por ahí otros proyectos un poquito más ambiciosos, por así decirlo, donde comencé a ilustrar historias de corridos populares mexicanos. No sé si ahorita podemos mostrarlo o tienen alguna pregunta. A ver, esperen, no estoy en el chat. Ah, sí, dice, materiales que te gusta utilizar o si eres más digital o análogo. Pues fíjense que tengo un detalle con eso porque yo dibujaba solo en papel, era muy tradicional, muy análogo, pero pues también hay que dejar ir un poquito porque yo me frustraba mucho a veces porque decía hacerlo en digital, en el iPad o así, como que no vale, ¿sabes? Como que si no lo sientes, si no lo ves, no cuenta, pero pues nada más son cosas que tenemos en la cabeza y pues que hay que dejar ir. Porque en realidad estás haciendo el mismo trabajo. O sea, si tú tienes una tableta gráfica, incluso si lo haces con un mouse, o si lo dibujas en la pantalla de tu celular con tu dedo, y queda bien, consigues lo que quieres, pues ya es hacer algo, ¿no? Ya es dibujarlo, ya es no quedarse con la idea en la cabeza, sino sacarlo. Y pues en realidad me gustan los dos medios, aunque en realidad siento que ya es muchísimo más práctico traer el iPad. De hecho, las primeras páginas de mi cómic, todas las primeras como 10 páginas las hice a mano y como les digo, no tenía ningún plan de seguirlo, más bien solo salió como un chiste. Ahorita que ya lo traté de poner todo en orden, pues está todo chueco, no tiene margen, no tiene orientación. Y el iPad justamente me ayuda muchísimo a que aunque yo lo dibuje al aire, después lo puedo modificar en tamaño y acomodar y es aprovechar todo lo que tenemos a la mano. Entonces, yo creo que sí, me gustan las dos. Creo que estoy empatado en ese aspecto. ¿En dónde podemos encontrar tu cómic? Lo publiqué en mis redes sociales, pero ya se quedó como muy rezagado. Entonces, apenas tuve la idea de publicarlo nuevamente y creo que lo estoy reeditando no creo, más bien lo estoy reeditando para Webtoon. Y también lo colgué todo en Patreon, o sea, lo pueden comprar ahí
creo que son 27 pesitos. Y ya está ahí todo el cómic. Mm, ¿Dónde están los? Igual si nos puedes mostrar un poco de tus trabajos. Sí, ahorita les busco. Vi que por ahí decía que estaban más relacionados con el trabajo de los tatuajes. Pues ahorita seguimos con eso, esperen, les enseño un poquito. No sé, creo que no puedo ver el chat. Dejen ver si puedo abrirlo en la computadora. Y miren, bueno, aquí les quería mostrar un poquito de el trabajo del oso. ¿Sí ven? Por ahí díganme si se ve. Sí se Sí, ve. sí. Ok. Bueno, como todo como todo en lo que les conté, siempre soy un relajo para organizar las cosas, entonces estas portadas son lo último que hice, o sea, siempre, a veces comienzo por el final y me voy hacia atrás, por ejemplo, aquí. eh, Todo esto comenzó con esta ilustración de Yogi golpeando al oso y dije, y les digo, empecé como, ¿cómo lo podría poner ahí? ¿Por qué lo pondría ahí? Y entonces pues ya comenzó todo este relajo aquí desde esta viñeta. Y también, como le decía al maestro Abel, hay muchas cosas que no tengo escaneadas que me gustaría mostrarles, pero porque todo esto lo comencé en papel y ya todo lo demás el entintado todo es en papel. Solamente agregué los textos y unos grises aquí en digital. También, bueno, se supone aquí, como les digo, hay un desmadre, perdón por la palabra, pero aquí se ve el parche, aquí se ve el parchecito y aquí también se ve como que está corto de las piernas y del brazo, porque también esto lo hice en papel y lo hice así volado en una hoja cualquiera. Ni siquiera era parte del cómic, solo lo agregué y ya después le puse texto para que hilara le diera un cierre a estas páginas. También en vez de hacer una hoja de personaje, de movimientos y de todo lo que se necesita supuestamente para hacer un cómic así, bueno, un cómic así con personajes que van a ir secuencialmente haciendo cosas, lo que hice fue nada más hacer estos bocetos así tal cual y de ahí pues ya me fui como hilo de media. Porque como que se me hace más fácil también, es parte les digo, muchas veces te dicen, no, es que tienes que hacer tu, a ver, esperen, tienes que diseñar a tu personaje para poder, para poder entenderlo y ubicarlo en el espacio, ¿no? En el espacio de tus viñetas. Pero yo prefiero al revés, como les digo, comenzar a dibujar el personaje en las viñetas y después hacer este tipo de bocetos. Creo que se entiende un poquito más. Bueno, más bien yo entiendo un poquito mejor hacia mis personajes. Dice, ¿cuáles son las herramientas digitales que utilizas? Pues utilizo un iPad, el iPad Air, y es Procreate el programa que utilizo. Está chido porque es un solo pago y ya. No tienes que... Oigan, si no leí un mensaje atrás, perdón, es que apenas abrí en la computadora el chat. Ajá, bueno, miren, esto es parte de toda la tira del cómic del oso completo. Y siempre me ha gustado como que esta parte de reírme, ¿no? De lo que ya está establecido. Aquí tenemos a Kung Fu Panda y al oso dándole su merecido, ¿no? ¿Qué pinceles utilizas? Pues en Procreate
trae muchos pinceles predeterminados, son los que utilizan los que trae ahí. Estas páginas, estas primeras páginas las hice en Manga Studio en una computadora, porque no tenía una tableta ni nada. Y aquí hasta abajo también miren, por ejemplo, todos los bocetos que hacía, estos son a mano. Todo esto todavía era cuando lo trabajaba en lápiz y papel. Y así van quedando y después los digitalizaba y los pasaba un poquito más en limpio. Ya se me olvidó que les estaba contando. Por ejemplo, es el bocetaje ya que hago ya últimamente en el iPad, porque pues ya las últimas páginas ya son todo digital. Entonces comienzo con este tipo de bocetos, que son así, pues ya se ven detallados algo un poquito, pero igual porque, pues como les digo, llevo 3 años dibujando este cómic, creo que ya me lo aprendí de memoria. Y este es el delineado final. Ya de aquí, de esta línea un poquito más sucia, me paso a esto que ya es un poquito más, pues sí, ya más terminado. Y ya después agrego grises, eh, sombras, plastas de negro y también a veces corrijo los textos. Me gusta hacerlos a mano, pero a veces siento que no se ven muy bien. Y por ejemplo, siempre son chistes en este cómic sobre el tatuaje, sobre cómo esos... ¿Por qué osos? Porque les comentaba que entré a un estudio de tatuajes y había un compañero, un tatuador, que hay un compañero que le dicen oso. Entonces, de hecho, él, cuando se presenta, es muy gracioso porque cuando se presenta con la gente, él se presenta como oso. O sea, como, hola, soy Gerardo. Y él me decía, hola, oso. Perdón, Juan. Y les digo, todo esto comenzó como una burla hacia él. O sea, fue como, no, pues voy a hacer un oso que sea medio tonto y hice el dibujo así para molestarlo. Pero después me di cuenta que tenía potencial y empecé a hacer todas las tiras. Eso es por parte del webcomic que estoy haciendo y también tengo este proyecto que es de corridos mexicanos. Este es del corrido del Árbol de la Horca y pues este es, como les digo, un proyecto un poquito más detallado, más planificado. En esta parte solo me faltarían los textos y tal vez algunas sombras. Este es pues ya el entintado final que tengo en este cómic. Y aquí les quería enseñar una página que tengo todavía aquí con el boceto y las líneas finales, pues ya un poco encima del trazo. Que de hecho a veces, como les digo, me complico mucho la vida y a veces el trazo del boceto se ve mucho mejor que el trazo final. Yo no tengo esa presión de dejarlo perfecto, pulirlo al mil, como ya sería una línea final, como esta. Aquí también me gusta, bueno, este cómic lo hice, siempre me gusta, creo que soy más productivo cuando hay alguien a un lado de mí me está diciendo, puedes agregarle esto otro. Y pues sí, ¿cómo ven? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Qué artistas han sido tu mayor influencia para tu trabajo? Pues, bueno, como les dije hace rato, Trino, las tiras de Trino. No sé quién dibujaba los cómics de El Místico, pero también eso fue algo de lo primero que pude ver. Creo que actualmente eh, las obras que me inspiran mucho son las obras de Moebius. eh, También es, ¿cómo se llama? Este italiano que dibuja erotismo. No recuerdo el nombre justo ahora. Creo que se había trabado o tenemos un Milo parentesco. Manara. Ah, Milo Manara también. Eh, me gusta muchísimo el trabajo de, de Todd McFarlane, el creador de Spawn. Y últimamente he visto que sube mucho sus dibujos también así en YouTube. Y dibuja súper rápido, o sea, tiene una noción bien canija de los personajes, los conoce perfectamente y sabe exactamente lo que quiere dibujar. También el creador de Sin City, ¿cómo se llama? Frank Miller. Porque él, de hecho, Frank Miller no se consideraba dibujante, sino más bien lo comenzó a hacer por hacer, porque él quería decir algo y lo logró, ¿no? Con sus contrastes altos. A ver, déjenme leer las preguntas. ¿Has ilustrado algún otro tipo de música? Pues fíjate que no he ilustrado otro tipo de música, creo que me gusta mucho el regional mexicano, aunque sí, pues tiene sus buenas canciones, sus malas canciones, pero creo que soy un fanático empedernido del western y creo que esto es lo más cercano que tengo a que se haga aquí en México, ¿no? Que en las películas de Sergio Leone y todo eso usaban italianos para ser mexicanos y utilizaban mexicanos para ser franceses y era un revoltijo. Entonces, bueno, aparte también, pues hay muchos corridos buenos, o sea, de los viejos, de los de antaño, son muy buenos. O sea, cuentan historias así de la revolución y todo eso, y pues también son una forma de llegar que fue que en ese momento para llegar al público y contar ciertas cosas, ¿no? Dice, ¿cómo acomoda los cuadros mientras lo va haciendo y queden bien? Es que es lo que te digo, bueno, lo que les comentaba. Ya cuando trabajes en digital, puedes dibujarlo al aire en cualquier pedazo de hoja y ya luego los vas hilando. Por ejemplo, estas páginas, a ver, aquí las tengo, les puedo mostrar un poquito más de cómo, les voy a poner un video en la pantalla de tal vez del entintado de esta página. Creo que aquí tengo el bocetaje de todas las hojas completas, entonces espero que se vean, o no se, no se ve, ¿verdad? Ah, sí, ahí está. Es un poquito del proceso que hago, te digo, o sea, empiezo a dibujar como caiga, empiezo a acomodar, a modificar y es una ventaja que te da lo digital. Hace tiempo hice un proyecto en papel y ese fue un proyecto que sí terminamos, tenía 15 páginas, nada más que me peleé al final por diferencias creativas con mi equipo y se quedó todo a la deriva, pero de ese todavía tengo muchas hojas, me quedé muchos originales y para llegar a una página terminada dibujábamos como 5 veces la misma página, reacomodando un poquito la viñeta, el encuadre, cambiando un personaje al otro lado, haciendo pruebas de narrativa, de lectura, de cómo se leen las páginas. Y entonces pues, me sorprendí un poco porque bueno, en lo digital ya haces maravillas y avanzas. Lo que avanzaba un equipo que éramos 3 personas en ese entonces, en el iPad lo avanzo yo solito en menos tiempo, ¿no? O sea, hago el trabajo de 3, 4 personas. Y tienes la ventaja de que igual, pues no te frustras tanto de, pues me equivoqué, ya arruiné la hoja completa. Puedes borrarlo, puedes corregir, puedes volver a pintar ciertas partes sin maltratar tu hoja. Eh, el cómic más nuevo que estoy trabajando es el de los corridos, y también en uno de unos boxeadores.
Ese igual lo planeo publicar en Webtoon, pero sí, justamente retomé todo esto de los cómics este último año, porque, pues, como les digo, me empecé a encontrar con ciertas cosas que tenía en el pasado abandonadas, y entonces, pues prácticamente soy nuevo en esto de publicar, y los medios también, porque por ejemplo, como les digo, el cómic del oso lo fui publicando periódicamente cada 15 días, pero hace unos años, entonces ya quedó muy hasta atrás en mis publicaciones de mis redes sociales. Lo que disfruto más en la creación de mis cómics, creo que, por ejemplo, este tipo de historias que llevan dibujos un poquito más épicos, por así decirlo, pues disfruto mucho haciendo los detalles, por ejemplo, dibujar las manos, la cantina en este caso, el reflejo del vaso, no sé, la expresión en los ojos. Disfruto un poquito más del bocetaje que la línea final, la verdad. Y en el cómic del oso es, por ejemplo, mm, pues en realidad es muy, muy gratificante hacer el cómic del oso. Las últimas páginas que les enseñé, comencé con un chiste de que estaba pidiendo calaverita y de ahí se me ocurrió empezar a hacer, o sea, empecé de adelante hacia atrás. Entonces, pues nada más irlo rellenando y la verdad me río mucho cuando lo estoy haciendo. A lo mejor a veces no logro ese objetivo de que la gente lo entienda y se ría, pero pues para mí es muy gratificante. Y de hecho el hecho de estar dibujando, no sé, o sea, pues todo el día, a veces me pierdo, o sea, son horas que paso ahí, entonces no es como que me moleste o esté aburrido o que algún punto no me guste. Creo que lo que más me cuesta es pensar en los textos, eso es lo que no me gusta tanto. El proceso creativo por ejemplo, en estos cómics que son más, ¿cómo te diré? Más elaborados, pues escucho la canción una y otra vez, veo la letra y de la letra me paso directamente a hacer dibujos, ¿no? Por ejemplo, si en la letra de la canción dice que un niño estaba llorando, lo dibujo y no, o sea, ya después no importa en qué parte, más bien ya yo me tengo que acoplar, perdón, acoplar a que la historia hile con esa imagen. Es como les mostraba, por ejemplo, aquí. Este también tengo el video y creo que se puede ver claramente el proceso. Miren, comencé aquí, solamente quería hacer un chiste de que el oso se pone una máscara de Jason y pues no le queda porque pues es un oso enorme. Aparte, es un oso, no necesita disfrazarse. O sea, entonces el chiste empezó así a correr solito, ¿no? Y ya como, bueno, aquí les empiezo haciendo así el texto, el dibujo y todo va surgiendo. Entonces ya, esta es la línea final. Entonces, esto fue lo primero que hice. Todo esto fue lo primero que hice. Perdón, ahí me robaron mi iPad y colorearon. Esto fue lo primero que hice. Entonces, el proceso fue, entonces, ¿cómo llegamos a este punto, no? Porque fue como, sí, para mí es muy gracioso, pero ¿qué fue lo que hizo que llegaran a este punto, no? Y después de eso comencé a bocetar, pues, ideas de qué había pasado antes, de cómo habían llegado ahí, qué estaban haciendo antes de esto, de ir a pedir dulces. Y ya pues fue la idea de los disfraces, ¿no? Que estaban ahí jugando. Y vean, todo comenzó también con estas dos viñetas, donde uno de los personajes se disfraza de un fantasma de oso y el oso se molesta, ¿no? Le quita la, le quita la manta y trae arriba de su cabeza amarrado un osito de peluche. Pero también dije, bueno, y entonces, ¿cómo llegó a hacer que esto pasara, ¿no? Entonces, como les digo, yo empiezo de adelante hacia atrás en estos cómics. Empiezo así a pensar cosas graciosas, pero luego tengo que explicarlas para que la demás gente entienda mi chiste. Esta sí me costó un poquito porque en realidad no la tenía tan clara y, y pues así fue surgiendo.
Y es que todo fluye al final, como les digo, en el estudio de tatuajes donde estoy siempre es un relajo y en realidad yo creo que si pudieran estar ahí, mm, se darían cuenta que ahí estamos representados un poquito el cotidiano, ¿no? De todo lo que a lo mejor quedan ideas al aire, cosas que llegan a comentar los mismos compañeros en el estudio o así. Y de ahí me baso para yo empezar a contar pues estas historias que al final son chistecillos, ¿no? Luego pienso que no todo tiene que ser tan serio. A veces podemos solamente echar desmadre y ya, por ejemplo, no sé, me imagino Darkar y Vete a la Verge con los sketches que hace con Mecoboy o La Familia del Barrio. O sea, no tienen ningún trasfondo esas series, esos videos. O sea, yo siento que solo son hechos por hacer, ¿no? O sea, a lo mejor sí de repente llegan a criticar ciertas cosas que como sociedad pues tenemos que están mal, ¿no? Pero la verdad yo veo esos sketches y todo eso y yo siento que son muy reales, ¿no? Que a veces podemos ser solo tontos contando cosas sin necesidad de llegar a algo pues, demasiado profundo, ¿no? Por ejemplo, en esta página, que es la segunda página del capítulo 3 o 4 creo, el oso le está tomando una foto a su tatuaje, que tatuó un infinito. ¿Y cuál es el chiste? Pues que es su mejor trabajo de su vida. Entonces llega este chismoso, se mete y se empieza a reír de él. Cuando el oso desliza su Facebook, encuentra su publicación de este león, que está todavía más feo que su infinito, y se empieza a burlar de él. O sea, son tontos, son a lo mejor hilarantes, son más que nada tontos. Y eso es lo que quiero pues, contar, ¿no? O sea, las tonterías que luego uno llega a pensar, ¿no? Exagerando un poquito y como les digo, pues tal vez no tener algo tan profundo como un problema social, un problema pues más allá de eso, sino más bien, pues sí, distraernos, ¿no? Distraer a la gente que llega a leer esto, hacer reír un poquito con humor tonto, sin sentido. Porque pues para empezar, los dibujos, ¿no? Te lo dicen todo. Que igual, bueno, como les decía antes, me concentraba un poquito más en, no, pues todos mis dibujos tienen que ser así épicos, así como tipo Marvel y DC. Pero después creo que es más importante el qué que el cómo, ¿no? O sea, podría ser todavía más sencillos los dibujos o más garabateados y el chiste se seguiría entendiendo, ¿no? Y a veces me centro mucho en dejarlos bien pulidos los trabajos. Por ejemplo, en esta página donde muestro varios osos ahí, pero al final todos son adictos, ¿no? También como, pues todo lo que voy viendo, todo lo que voy viendo en la tele, en Netflix o donde sea, pues me va retroalimentando, ¿no? Entonces, en esta página me acuerdo mucho que Alexis, porque de hecho somos eh, muy fans de la Copa en el estudio, y estaba viendo en ese entonces BoJack Horseman, no sé si alguien la vio, y pues de ahí salió esta página. En cuanto al guión, de hecho no escribo un guión. Antes lo hacía, antes como les digo, estaba muy enfocado en, no, todo tiene que ser correcto, como está escrito, como dicen los manuales. Pero ya después empecé así nada más a hacer el dibujo, como me fuera fluyendo de la cabeza. O sea, así sacar dos, tres dibujos y, esto hila con esto puede funcionar de este lado y a recortar y pegar. Y ya después, obviamente, tú mismo te vas a ver las páginas y dices, esto no tiene ningún sentido, entonces le empiezas a agregar cosas para que tenga sentido, ¿no? O ya pides opiniones, te dicen, es que aquí no le entiendo, es que esto no se entiende bien, es que enfoca en esto.
Pero ya tienes algo avanzado y creo que eso era lo que más me frustraba a mí en esos momentos. Lo que más me frustra cuando estoy haciendo este tipo de cómics, no ver el avance. O sea, yo me pongo a escribir, me pongo a diseñar el personaje, pero no lo veo así, no lo veo terminado y no le veo fin a todo ese trabajo previo. Las páginas del oso me toman una semana, no sé, o sea, en un día puedo bocetar tres hojas, tres hojas, por ejemplo, como estas tres. En un día las boceto. Entintarlas, ponerle grises, ponerle textos, pues ya es lo que me toma a lo mejor otros 2 días. Entonces yo creo que si me enfocara bien, en un día acabo una página, en un día completito. O sea, bueno, un día me refiero a lo mejor trabajando, metiéndole 8 horas para hacer una sola página. Y las otras, las del otro cómic del corrido, yo creo que me tardé, eso sí, más o menos una semana en cada página. O sea, eso sí lo boceté en un día, pero ya de ahí mi meta era no avanzar sin ver acabada una página. Entonces, más o menos me tardaba una semana. Dice, tiempo, qué pasa cuando la idea no resulta como la imaginabas? Como te digo antes, una hoja la dibujábamos hasta 5 veces y apenas que las encontré, bueno, las que hacíamos en papel, apenas que las encontré esas 5 veces que la dibujábamos bien, o sea, ya con un cierto acabado. Entonces, ¿qué pasa cuando la idea no resulta? Pues lo borro y lo vuelvo a hacer. No hay de otra. Si estoy así muy desesperado, lo borro y lo vuelvo a hacer. Vuelvo a empezar de cero, porque a veces tienes una idea y según en tu cabeza está muy chida y la dibujo, ¿no? La empiezo a dibujar. Y no resulta, pero ya estoy contaminado con lo que ya había yo dibujado antes y eso me retrasa, no me deja avanzar. Entonces lo que hago es, bueno, no lo elimino, lo borro, sino que lo oculto, inicio un nuevo lienzo y trato de no ver para nada mi referencia anterior. Entonces ya como que empieza a fluir un poquito más. Eso es lo que hago cuando no resulta la idea. A veces a últimas pues lo dejo, ¿no? Ya no le sigo, pero la mayoría de veces me aferro a terminar algo. Para ti, ¿qué es lo más complejo en la realización de una historia? Pues precisamente eso, que hilen las cosas y que la demás gente lo entienda, ¿no? Que lo más complejo yo creo que igual, pues que los primeros trazos es lo más difícil, porque tienes la mente un poquito en blanco y empezar a rayar y pensar que la vas a regar o que no te va a salir como quieres, es lo más complejo para realizar una historia. Y también creo que a veces somos enemigos de uno mismo, porque pues yo mismo me puedo meter el pie, ¿no? O sea, no es tal vez lo que sea lo más complejo dibujar o estar haciendo, tratar de hacerlo, sino más bien, pues decir esto no es lo suficientemente bueno, ¿no? Porque les digo muchas veces, muchos proyectos, muchas cosas se me quedan ahí a la deriva porque pienso que no son tan buenos como deberían de serlo. Y a veces no lo publico, a veces no me da pena, a veces no lo, no se lo enseño a nadie, se queda ahí guardado. Para la creación de personajes, pues en realidad, pues parto de una idea, por ejemplo, no, pues este personaje es un ranchero, ¿no? Pero, ¿qué le ha pasado a este ranchero? ¿Cómo va a vestirse? ¿Qué tipo de cara tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, el oso, ¿qué tipo de ropa debe de llevar, ¿no? ¿Qué tipo de actitud tiene que tener? O sea, porque desde ahí hablas un poquito del personaje, ¿no? Desde su forma de pararse, su forma de expresarse. Y como les digo, prefiero el proceso creativo para crear un personaje, más bien para mí, es hacerlo interactuar con algo. O sea, digamos que voy a hacer a un tatuador X, ¿no? Pues lo tengo que dibujar tatuando, ¿no? Y ya de ahí yo me baso en qué mañas tiene, cómo agarra la máquina, qué tan concentrado está, si no le importa. Y pues
Observar más que nada, de hecho a mí me gusta mucho ir a la Ciudad de México, a estar en el metro, en el transporte para encuentras muchos detalles y te quedas observando a la gente. Y en cierto punto la creación de personajes es eso, observar, ¿no? Y qué información yo le estoy dando a mi personaje para que esa información la reciba otra persona y entienda, ¿no? Que hay un trasfondo, ¿no? El hecho de, el hecho de poner cicatrices, una gorra, una perforación, un tatuaje, todo ese tipo de detalles como que los tomo en cuenta para hacer este tipo de ilustraciones. Sí, te digo, bueno, lo que creo que un punto más importante es hacer interactuar al personaje que estés creando. Y yo, bueno, mi proceso es hacerlo, pues, que esté haciendo algo, pues. Ya de ahí como que yo mismo me voy haciendo preguntas, ay, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué el otro? Y entonces, pues va fluyendo un poquito. Por ejemplo, aquí en estas páginas me he enfocado mucho en meter tantos detalles y al final siento que no, pues no era tan importante meter todos esos detalles, solamente estaba fanfarroneando. Y ya después como viñetas más simples funcionan un poquito más. Y todo es que tal vez también esa burla de, sabes que siempre que estás con tus amigos se están molestando, ¿no? Y por ejemplo, el oso del estudio, el original, la persona real, es un güey enorme y tenía una motonetita y pues miren, salió esta ilustración. Y de ahí salieron más cosas. Dice, ¿qué es que se publicado? Físico. Pues sí, de hecho sí lo he considerado bastante, pero de hecho, este archivo que está aquí, pues ya es lo que planeo o pensaba publicar en físico, pero la verdad es que estando solo, o sea, sí, pues al final yo tendría que financiar este proyecto completo, ¿no? Para poderlo llevar al papel. Es muy difícil, la verdad, bastante difícil. Aparte, como no me dedico al 100% a este trabajo de hacer cómics, eh, no puedo ir con una editorial y decirle, no sé, públicame y me comprometo a hacer más, ¿no? O sea, porque al final de cuentas lo hago nada más para mí, como por diversión. Entonces, pues tendría al final de cuentas que publicar, si lo publico, pues que sea de mi bolsa. Y a veces eso está muy complicado. Dice, ¿no es considerado pues, un estudio físico? Realizar algún otro personaje principal. Pues este es el otro personaje principal de la historia. Estos dos son los que ahí van. También tengo algunas ilustraciones que hice que de hecho, justo como les digo, por pena o por simplemente pensar que no sé, no es tan bueno como otras publicaciones, no lo publico, pero tengo algunas viñetas eh, de este personaje y mi novia, o sea, soy yo, se supone, yo y mi novia, y de pues citas fallidas, de idas al cine y de cosas raras que han pasado en la relación. Y no lo publico, o sea, simplemente no lo publico porque no sé, o sea, me da pena, a veces pienso que no es tan bueno, ¿eh? Entonces me los quedo
como algo personal. ¿Cuál es tu trabajo que más te ha gustado y por qué? Eh, para mí el trabajo que más me ha gustado es el del oso. Creo que no. No, la verdad tengo otro trabajo todavía que no he escaneado y ese es de la historia del cuento Oro, Caballo y Hombre de sí, es un cuento mexicano y habla de la revolución. Se enfoca un poquito en Rodolfo Fierro, que fue la mano derecha de Pancho Villa y ustedes saben que los villistas, todos ellos eran gente muy despreciable. Y también comenzó como ese cuento de Oro, Caballo y Hombre, pero también ya cuando iba así como a la mitad, dije, no, esto le falta un poco y entonces comencé más atrás todavía en esa historia de Rodolfo Fierro para darle más contexto. Y comencé en una batalla donde cuenta una historia donde Rodolfo Fierro detiene un tren y todo el mundo se rindió, pero para él no era suficiente y asesinó a todos los que iban en el tren de los que se habían rendido. Tengo ese proyecto, está muy, muy chido, me gusta muchísimo. Pero ahí como si me brinqué páginas, tengo una página bien terminada, las dos siguientes están bocetadas, la que sigue está bien terminada, entonces ahí lo tengo aventado también. Ese proyecto me gusta mucho, pero pues no está terminado, ¿ves? ¿Por qué te inspiró a realizar este cómic? Pues te digo que el proceso fue así como muy orgánico, solamente empezó como un chiste, o sea, empezó como una burla entre amigos, un poco de bullying también. Y ya, pues me gustó y me di cuenta que me salía bien y lo seguí haciendo. Es no dejarlo, pues aferrarse un poquito y como le digo, me di cuenta que este tipo de dibujo me gusta muchísimo. No todo tiene que ser así súper producido. Aparte me gustaban muchísimo las historias de la familia del barrio, Vete a la Verge, no sé, Huevo Cartoon, esos sketches así nada más que son graciosos y tontos y que es como pura burla entre amigos, ¿no? La verdad, no me gusta mucho trabajar el color, prefiero muchísimo más el blanco y negro, aunque sé que hay ciertas partes que resaltan más o se ven muchísimo mejor coloreadas. Igual no soy muy bueno coloreando, tal vez porque no lo he practicado lo suficiente. Y también por la velocidad de producción, porque si me detengo a colorearlo, voy a empezar otra vez con esas ondas de quiero que quede perfecto y me va a frenar mucho. En digital, pues yo antes de esto lo hacía en Photoshop y en Manga Studio, que me parece que ahorita es Paint Clip Studio, algo así. En digital, lo usaba en una Wacom, en una computadora viejita. Esos están muy buenos para como para ir aprendiendo. Y aparte la de Manga Studio te da muchas herramientas que son específicamente para hacer cómics, como los globos de texto, las tramas, que son los puntitos que salen al fondo, que son como estos puntitos. Y por ejemplo, el destello que hace la máquina de que está trabajando, también lo metí en Manga Studio, entonces me gusta mucho Manga Studio para trabajar eso, pero creo que, por ejemplo, el iPad o cualquier tableta así como de Samsung que tengan lápiz, sí te da como otra perspectiva, porque estás dibujando directamente en la pantalla, es como dibujar en papel. Lo que sí recomiendo es mucho es Procreate porque es la que yo utilizo y creo que ya le agarré mucho el modo y trabaja muy bien, graba todos tus trazos y solo tienes que hacer un pago, no tienes que comprar extras. Muy independiente del cómic y del tatuaje, ¿produces algo más? Y en caso de hacerlo, ¿qué otra cosa produces? ¿Y a qué va dirigida? Pues tengo mi obra personal, hago cuadros al óleo de paisajismo, nada más así.
hago paisajes en óleo. Creo que no, o sea, creo que solo lo más importante, lo más enfocado a lo que estoy es a tatuar y a hacer estas tiras, estos monitos. No se me, no trabajo, no. Ah, bueno, sí, tal vez. Igual otro proyecto que quedó así como inconcluso fue, hacía videos, hacía blogs, sketches con un amigo. Y hicimos un video que se llamó Tacos de Suadero, que está en Facebook. Y se trata de que el estudio de tatuajes está embrujado, pero pues lo actuamos nosotros, los compas del estudio, y yo. Y se supone que íbamos a hacer como una serie, una secuencia de videos donde, pues sí, contábamos esas historias, así como, o sea, como estos sketches, pero en video. Y también quedaron ahí. En el olvido solo hicimos como 3 o 4 videos, pero pues ahí quedó, ¿no? Sí, por la parte del tatuaje, igual, pues es que ahorita me absorbe mucho tiempo y estoy un poco enfocado todavía en mejorar un poco más. Mm, la verdad es que es todo un tema lo del tatuaje. Estoy tratando ahorita de hacer realismo a color y, pues sí, estoy concentradísimo en eso. Y pues ahorita, como les digo, estoy retomando todo esto y justo hice estas páginas del Día de Muertos y, y tengo todas estas ilustraciones también nuevas que hice la semana pasada, que se las quiero, a ver si las voy a enseñar aquí. Voy a hacer unas playeras también con esto. A veces voy a la feria geek y a otros eventos así de tatuar, eventos, ¿saben? Llevo un poco de mercancía. Más que nada llevo stickers, pines, todo eso. Algunas veces hice playeras, pero ya se me terminaron. Es un rollo estar, la neta, seguir y tratar de aferrarse a producir, crear, todo eso. Pero al final todo va fluyendo, todo va saliendo. Y esto es lo más nuevo que he estado trabajando en cuanto a dibujos y hacían cómic. ¿Cuál consideras que es tu obra maestra hasta la fecha? Pues como tal obra maestra, pues no creo tenerla todavía. Mm, no, por más que pienso, no sé cuál sería. Es que creo que como estoy más involucrado en lo del tatuaje, creo que ahí tengo algunas piezas que me han gustado bastante. ¿Qué plataforma nos recomienda para vender nuestro trabajo? Pues es que yo creo que no hay una plataforma ideal, pero pues hay que estar constantes más bien en todas, porque si no están publicando constantemente, si no están ahí, la banda se olvida muy rápido de todo, ¿no? O sea, si no estás ahí constante, trabajando, publicando, haciendo cosas, actualizando a toda la gente, pues aunque tú abras 3 o 4 páginas nuevas con un proyecto súper llamativo, pues yo siento que no te van a voltear a ver. Por ejemplo, yo ahorita tengo Patreon. En Patreon estoy, te digo, solamente como que vendo este cómic del oso y algunas ilustraciones extra. Y son 20 pesos y la verdad, 27. Solo tengo como 3 personas que se han suscrito. Y ahorita en TikTok, la verdad está fluyendo un poquito más la cosa porque hago en vivos también a medianoche.
Y no sabía, pero lo de las donaciones, todo eso lo puedo retirar, entonces ahí ya llevo un poco de ingresos también. Por esto digo, yo creo que más bien es estar en todas y si quieres hacerlo, monetizar o dedicarte a esto independientemente, tienes que estar involucrado en todas las redes sociales, que de hecho también es un trabajo. La verdad a mí se me hace muy estresante tener que actualizar mi Instagram, mi Facebook, hacer algo para YouTube, editar videos para TikTok, hacer en vivos para TikTok. Es un rollo. Pues yo les recomiendo todas las plataformas. Úsenlas, ya están ahí. Es gratis usarlas, solo tienen que hacer su trabajo. Y sé que no es el tema, pero es enseñar los diseños de los tatuajes. Sí, si quieren les puedo mostrar. ¿Qué trabajo de cómic te gustaría trabajar en un futuro? Pues quisiera seguir haciendo. También una de mis referencias es no recuerdo cómo se llama, mm, es un chavo que hace cómics de leyendas mexicanas. Entonces también me gustaría hacer un poquito de eso. Pues es que todo es parte de lo mismo, ¿no? A veces yo me enfocaba mucho en hacer de todo y todo es parte de lo mismo. Tengo varios como guiones, esos están escritos para cortometrajes, entonces podría hacerlos al final en cómic. De hecho, me llama mucho la atención hacerlos en cómic y son de leyendas mexicanas. Ah, les quiero mostrar también, como les decía, hay muchas cosas que se quedan en el aire y nunca salen, pero justo le diste al clavo con la pregunta de animación porque empecé a trabajar en esto hace como un mes. Si se ve, espero que no haya mucho lag, pero ahí va. Y todo comenzó como una práctica, así nada más un día dije, voy a hacer caminar al oso, ¿no? Lo hice caminar, me gustó, se me ocurrió que podría ser que estuviera en un supermercado y qué está haciendo en un supermercado, comprando sus caguamitas. Y esta es la segunda parte, ¿no? Llega al refrigerador. Entonces me di cuenta que es muchísimo trabajo. Mis respetos para los animadores que lo hacían con acetato. Eso es lo que hice. Y de hecho luego perdí mucho tiempo coloreándolo y la verdad no me gusta el color. Aquí les voy a enseñar el color. La idea de este sketch nada más es, como les digo, practicar. Entonces llega, agarra su cervecita y la siguiente escena era donde tiraba el cartón y ya estaba vacío y se quedaba dormido en una silla o algo así. Y esa es la siguiente parte donde cierra el refri con su colita. De hecho, así empieza todo con 3 o 4 imágenes y luego ya lo hago fluir un poquito más. De hecho, funcionaría mucho, me gustaría mucho animar este cómic, algún, algunas páginas del cómic del oso. ¿Cómo ven? ¿Quieren ver paso a paso? Es que soy un estudiante de la vida, porque en realidad tengo demasiados también, he tomado muchos cursos, muchos talleres, y en realidad nunca hago nada, después nunca hago nada, entonces también para esto tomé un curso de animación hace mucho tiempo y, o sea, ya tenía un poquito la noción de lo que es la animación. Dice, ¿piensas terminar o sacarle provecho a estos proyectos de animación incompletos? Creo que eso estuvo de más, pero pues no, en realidad sí los pienso publicar, sí pienso terminarlos, pero sí también sé que podría tal vez, no sé, buscar a alguna marca de cerveza que quiera
que le ponga el logo en la animación, no sé. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero al final, yo mi producción en realidad es personal, o sea, no, prefiero hacerlo así, en realidad igual a mí no me gusta mucho trabajar en cuanto a lo que es ilustración, dibujo y todo esto, prefiero hacerlo para mí, la verdad, no me gusta mucho que alguien me esté diciendo, no, así no, yo prefiero que lo hagas así, te estoy pagando para esto, así, ¿sí me entiendes? Si después, obviamente, por consecuencia de estarlo haciendo, llegarse a ver alguna bonificación, algo que venga de regreso, estaría súper cool. Pero igual, pues no es como mi enfoque principal. O sea, lo hago para divertirme. La animación, eso lo aprendí, de hecho, hace mucho tiempo hice igual un flipbook. Siempre me ha gustado pues la animación en general, ¿no? Empecé igual autodidacta, comencé viendo videos musicales y pausaba cada segundo. Tenía un DVD en ese entonces que saltaba por segundo y me la aventaba así a dibujar a los personajes que salían en los videos musicales, personas reales y así, los dibujaba cuadro por cuadro, segundo por segundo. Y después veía que se veían bonitos y pues así, solo quedaban ahí al aire para mí. Después tomé un curso de stop motion y ahí aprendí un poquito más de cómo era esto de los fotogramas, para que se viera más fluido, el movimiento, este, ¿cómo se llama? El peso de los personajes, sí, pues los movimientos que tienen que hacer, como la intuición, que es como que el mismo personaje se prepara para hacer un movimiento, la velocidad de los frames, la fluidez. Pero en realidad hay muchos cursos, de hecho, muchas cosas de las que hago y que he aprendido también fueron en parte por YouTube. De hecho, tienen esa reos así para lo que les contaba de los blogs que hacía con mi amigo. Todo lo aprendí en YouTube, o sea, nada más al YouTube le preguntas cómo puedo hacer esto y te lo muestra con imágenes. Y ya está. Entonces también toda esta animación la hice aventándome unos tutoriales que encontré por ahí en YouTube, la verdad. Y pues eso es lo que he estado trabajando hasta ahorita. Bueno, y así quedó. Y lo trabajo por separado porque sería un archivo muy pesado si trabajara, si hiciera todo esto en uno solo. De hecho, hasta este está separado. Pues muy bien, muy bien. Es muy interesante tus procesos, Gerardo. Estuvo bueno la parte donde estás mostrando cómo es el desarrollo del dibujo, ¿no? Desde el boceto hasta que se ve ya perfeccionado el entintado. Todo eso, todo ese proceso que te permite el Procreate, que te permite mostrar el Procreate, se me hace pues muy interesante, ¿no? En el trabajo. Y hay algo que hemos discutido en la clase que tiene que ver con si debe o no animarse el cómic, ¿no? O sea, si debe derivar en una animación o no. Creo que comenzó con Iván Farías cuando estábamos hablando de El Manchón. Este,
pues que ya es un cómic que funciona de manera secuencial en, en cada plano y que no necesariamente pues tiene que funcionar con la animación, ya que cada quien pues imagina al personaje en su mente. Entonces, pues va un poco por ahí. En cuanto a qué te lleva a ti a hacerlo en animación. Si es un proceso natural, si es una búsqueda, si es una influencia a partir como pues con, con las imágenes que creciste, las caricaturas, las animaciones, o por qué llegas a la animación, de dónde sale. Pues todo empieza, bueno, para mí todo empieza, pues sí, de interactuar, de ver un poquito más allá de cómo funcionaría tal vez este personaje haciendo ciertas acciones, ¿no? Que yo también pienso que el cómic funciona como tal, que no es necesario tal cual animarla. O sea, lo que está en el cómic, no animarlo al pie de la letra, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que adaptar o contar algo nuevo es algo más interesante, porque, por ejemplo, leí un libro de Alan Moore hace tiempo, donde decía que cuando dibujas cómics, que la mayor parte de la gente cuando dibuja cómics piensa en el cine, y pensar en el cine te limita a todas las posibilidades que hay en el cómic, en todo lo que puedes narrar, contar, splashear ahí en una página de cómic. Ujú. Es que dice que cuando dibujas cómics tienes que pensar en cómics, pensar en dibujo, pensar en cuántas posibilidades tienes para hacer las cosas ahí. Entonces yo creo que brincarle a la animación es eso mismo, pensar en animación. ¿Qué posibilidades te da la animación y de contar y de crear cosas nuevas? O sea, ya tienes aquí como que algo bien hecho, algo estructurado en el cómic, pues tal vez no necesitas animar esto, necesitas contar tal vez algo más. Y pensar en las limitantes también, ¿no? ¿Por qué no? Que puedes hacer en animación que no te deja el papel o el cómic como tal. Ok, Entre un medio y otro, aparte te da como creador, te da cierta noción más tridimensional, obviamente, de tus mismos personajes. Y aparte, ¿quién no quiere ver en acción sus claro. dibujos? Sí, pues sí, es una cosa que tal vez se dé de manera natural. Pienso un poco en Los Simpson, que nacen como pues una animación, tal cual, una serie animada. Y después los cómics, que son completamente diferentes, ¿no? Sí, Así, no fluye, no tienen los mismos remates que tuviera la animación, ¿no? ujú. Sin embargo, pues hay cómics que fluyen solitos, ¿no? Y que tal vez la película o eso no te transmite lo que te transmite un cómic. Es como el pleito que tienen los fans acérrimos de los cómics de DC y Marvel que quieren ver la calca tal cual en la pantalla, ¿no? Y Sí, entonces como que también cierran bueno, y justamente es eso, abrir a nuevas posibilidades en un nuevo medio, ¿no? Entonces, ¿por qué ujú. hacer exactamente lo que hay en los cómics? Sí, justamente. Creo que no se puede adaptar un cómic tal cual, no se puede adaptar un texto tal cual, un libro tal cual. El cine es otro formato y por ende lleva como otras complicaciones. Ujú. Pues muy bien Gerardo. Pues te agradecemos mucho tu tiempo, esta, eh, ¿cómo se le llama? Pues el que te tomes este tiempo con nosotros, el que nos muestres tus procesos, eh, el que pues sí lo compartas con los chicos, con las nuevas generaciones y que bueno, pues tú eres una generación que salió de la UAT. No sé si tengas algún comentario al respecto, ya como de para un consejo que le quieras dar a estos jóvenes estudiantes.
Bueno, pues creo que así como lo estamos platicando antes de empezar, hay muchos maestros nuevos, muchos profesores nuevos. No conozco ahora a la mayoría, pero en mi momento, pues la verdad creo que solo había unos cuantos que destacaban. Y a veces nos desanima eso, ¿no? O sea, pensar, bueno, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué me estoy llevando de aquí? Y creo que la verdadera experiencia es conocer a toda la gente que está ahí involucrada. O sea, yo en realidad, en un aspecto muy personal, aprendí muchísimo más de mis compañeros. Bueno, ajá, sí, pues aprendí mucho de mis compañeros, de la gente que me rodeaba, de los otros salones. Yo me iba y bueno, está el maestro Abel, yo iba y me metía a otras clases, a seguir dibujando. Entonces, creo que no es el lugar, sino también, y ya se ha dicho mucho, ¿no? Es uno mismo el que tiene que buscar esas oportunidades y ese crecimiento. Y más porque nada, pues personal, y pues la verdad, si quieres enfocarte a aprender algo o a ganar dinero o generar dinero, ¿no? Que creo que al final también es válido, ¿no? Es lo que todos buscamos. En este caso, pues a mí me gustaba mucho nada más estar aprendiendo, viendo, comparando mi trabajo, comparando el trabajo de los otros compañeros, las opiniones, los puntos de vista. Y eso, pues, es una retroalimentación que pues te deja un poquito más, que si dices, ay, saqué 10 o saqué 6 mientras lo aprendas, mientras lo entiendas y se convierta en parte de ti y te guste, pues yo creo que lo puedes lograr. Bueno, siendo real con uno mismo. Sí, pues qué bien que... Y pues algo que creo que sigues viendo a tus compañeros, sigues como colaborando con ellos, sigues haciendo proyectos cuando puedes, ¿no? O sea, sigues aprovechándolos. Creo que eso es bueno. Pues con esto yo creo que concluimos. Por ahí, si nos puedes pasar tus redes Sí, sociales. pues trato de involucrarme y a cualquier proyecto que me invitan, pues yo le entro. A veces, no. Sí, en todas mis redes sociales aparezco como Jera, Rock Status. Ya nada más ahí deriva el Tattoo Art, donde subo dibujos, o Tattoo normal, así, donde subo tatuajes. Facebook e Instagram aparezco así. Creo que no tengo ahorita cómo enseñarles. En mi celular. Pueden entrar a mi Instagram así. Y ahí aparece un link Rockstatu. donde están todas mis redes. Y ya pues ahí se derivan todas las demás donde subo otras cosas que no sean tatuajes. Eh, creo que, Creo no sé. que, pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Agradecemos mucho que estén ahí, chicos, los que llegaron hasta el final de esta charla. Y pues bueno, seguimos en contacto. Pasen un bonito fin de semana. Cuídense. Muchas gracias, Gerardo, por esta generosidad de mostrar tu trabajo nuevamente, por acercarte a los jóvenes y platicar. Bueno, ahí están los aplausos Sí. digitales, No, pues gracias virtuales. por invitarme. De hecho, como les digo, pues casi no publico esto. O sea, hay muy poco de esto en mis redes sociales y también, pues, más bien nada de muchas cosas que les enseñé son cosas que ni siquiera están publicadas o que ni siquiera tenía pensado publicar. Pero pues ahí está y espero que les sirva también. Todo lo Ok. malo que hago, no lo hagan ustedes, corríjanlo. Pero pues ahí está. Las cosas están hechas nada más. A veces hace falta dar el paso siguiente.